recreo. Ya, comenzamos entonces con esta clase. Vuelvo a saludarlos y saludarlas. Espero que estén muy bien. Está la clase número 27. Estamos haciendo una retroalimentación de la clase anterior, clase número 26. Las páginas para la clase anterior y esta clase que nos tocó trabajar fueron las páginas... vamos a esperar un poco. Mi computador que está lento el día de hoy. Fueron las páginas de la 122 a la 125. Recordar que habíamos conversado de razón y proporción en primer lugar, que es lo que habíamos visto en las clases anteriores. Habíamos recordado que era razón, que era proporción, de la forma en que se expresa, la propiedad fundamental de las proporciones que aparece ahí también. Después habíamos visto la proporción directa, donde habíamos visto un nuevo ejemplo en el que María y sus amigas fueron a una heladería a preguntar por el precio del helado y se les ocurrió realizar la siguiente tabla. Y ahí tenemos la tabla en la que nosotros vimos que efectivamente se cumple una proporcionalidad directa, que es decir, que si una variable aumenta, la otra también aumenta en el mismo factor, en este caso. ¿Y cómo queda la gráfica? Como un plano cartesiano. O sea, como un plano cartesiano, perdón, me equivoqué. Como una recta, perdón. Una recta que pasa por el origen. El plano cartesiano es donde se grafica, no lo que está graficado. Luego tenemos la proporcionalidad inversa, en la que si una variable aumenta, la otra disminuye, o si una variable disminuye, la otra aumenta. Y habíamos visto también ahí un ejemplo de un grupo de amigos que fueron a comprar dulces. Y según la cantidad de niños tenemos una cierta cantidad de dulces. Y se cumple que en ese caso hay proporcionalidad inversa, porque si la cantidad de niños aumenta, la cantidad de dulces disminuye y en el mismo factor. Y el gráfico para la proporcionalidad inversa es una curva que se llama hipérbola, que tiene la forma que se puede ver en la imagen. Después de ver cada una de las proporcionalidades, revisamos un ejemplo y nos preguntamos si existía o no proporcionalidad directa o inversa. Y habíamos visto en este caso que si analizábamos estos dos puntos, los que están en rojo, el 4, tiempo 4, aceleración 3, tiempo 6, aceleración 1,5, y intentábamos ver si existía proporcionalidad, tanto directa como inversa, nos dábamos cuenta de que no, de que en ningún caso existía proporcionalidad ni directa ni inversa. ¿Por qué? Porque la... ¿Sí? ¿Está presentando? ¿Sí o no? Es que no se ve. Ah, pero no... ¿Se dejó de presentar? Sí. Ah, ya. ¿Pero fue hace mucho rato eso? Y bueno, ya no importa. Profe, nunca se ha visto la pantalla. ¿En serio? Es que yo creí que no la estaba mostrando por eso. ¿O sí la estaba mostrando? Bueno, pero... Profe, en verdad no se ve. No importa, no importa, la pongo otra vez. Ya. La pongo. No la había puesto, la pongo. No me había fijado. Bueno. Eh, sigo igual, de todas maneras, conversando de lo que estábamos hablando. Bueno, estábamos conversando de la clase anterior. Estábamos viendo estas diapositivas. Acá la primera diapositiva de razón y proporción, el recordatorio. De la segunda diapositiva, la que está hablando de proporcionalidad directa. Ahí está la tabla, que es la que estaba mencionando. Y el gráfico del plano cartesiano, donde la recta es la que representa esta proporcionalidad. Luego en la proporcionalidad inversa, aquí tenemos la tabla de la que estaba hablando. Y el gráfico corresponde, como estaba diciendo, a una curva que se llama hipérbola. Ahí está la curva. Ahora sí se está viendo. Entonces, como estaba comentando, estábamos revisando este problema. Nos preguntábamos si existe proporcionalidad directa o si existe proporcionalidad inversa. Y como le estaba diciendo, no existe ninguna de las dos, sí, ya que revisamos ambos puntos que están ahí en rojo y nos dimos cuenta de que la relación que existe entre el tiempo y la aceleración no es proporcional de ninguna de las dos, ni directa ni inversa. ¿Y cómo fue que nos dimos cuenta de eso? Calculando la constante de proporcionalidad. Recordar que hay dos constantes. Para la proporcionalidad directa está la constante de proporcionalidad directa, que se obtiene dividiendo las variables, x dividido entre y. En cambio, en la proporcionalidad inversa, la constante de proporcionalidad inversa se obtiene multiplicando las variables, x por y. Y nos dimos cuenta de que, en este caso,
ninguna de esas dos constantes se cumple, cumple con ser igual. Entonces nos dimos cuenta que no hay proporcionalidad. Luego vimos otro ejemplo en el que tres pintores tardaban 20 días en pintar un mural. Y luego de eso se realiza la tabla que aparece ahí. Y ahí nos dimos cuenta de que sí, en este caso existía proporcionalidad, en este caso inversa. ¿Y cómo lo comprobamos? A partir de la constante. En este caso es 1 por 60, 60, 2 por 30, 60, y así sucesivamente. El resultado es siempre el mismo. La constante no varía. Entonces, para finalizar, lo que vimos en la clase anterior es cómo podríamos encontrar un valor en la proporcionalidad inversa. Y para eso, como ya habíamos conversado, tenemos que aplicar la constante de proporcionalidad, que debe ser la misma en todos los casos. Y ahí pudimos encontrar de que nos preguntaban acá cuántos días tardarán 5 pintores en pintar el mismo mural. Entonces ahí nosotros generamos esta ecuación. 5 por t, es decir, 5 días por un cierto tiempo que no conozco, me tiene que dar 60, según la constante. Y ahí descubrimos que el tiempo que tiene que tardar son 12 días. Ahí tendríamos el resultado. Eso fue lo que vimos entonces en la clase anterior. ¿Hay alguna duda con esto que vimos? ¿O hay alguna pregunta que haya surgido del libro, de lo que hicieron en este rato? ¿En este día y la clase anterior? Ya. Entonces, concluimos la clase. Recordar que les dije que por este día íbamos a hacer la clase un poco más corta porque mi computador tuvo problemas para prenderse. Así que, si no hay dudas, entonces estamos listos con la clase del día de hoy. Que estén muy bien todas y todos y nos vemos la siguiente clase. Y voy a agregar a las personas que llegaron ahora. Martín Clapp, Sofía Martínez. Creo que nadie más. Así que si hay alguien más que hay que agregar, me avisan. Pero al parecer no. Solamente ustedes dos. Martín Clapp, Sofía Martínez. Ya. Sí. Estamos todos entonces. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, están todos en la lista. Sí, ya. Eso, chiquillos. Que estén bien. Nos vemos en la siguiente clase. Ahí dejo de grabar ya.